Bienvenidos a mi canal de YouTube Mecanismos de Norma Mecano. Bueno, pues aquí estamos una vez más y en este caso pues estamos con un vídeo que he hecho un especial 25 mecanismos y es un pequeño vídeo, digamos, pues para celebrar que ya hemos llegado a publicar 25 mecanismos distintos en el canal que bueno, junto con otros vídeos, como por ejemplo este especial o los catálogos que publico, los distintos volúmenes del catálogo, pues bueno, nos ha permitido el ir completando los contenidos del canal pues con una línea editorial bastante bien marcada. Lo primero, pues daros las gracias a todos los que seguís mi canal y bueno, pues vamos ya con este especial a contar un poco cómo surgió todo y de alguna manera, pues cómo ha ido el canal a lo largo de todos estos meses y todas estas semanas. Bueno, pues lo primero empezar un poco a contar cómo surgió la idea, ¿no? Yo tenía un canal de YouTube pues desde hace muchos años, yo creo que desde el 2007, pues muy poco tiempo después de que YouTube pues empezara a operar en España, en el que bueno, sí que puse algunas cosas de Mecano, porque en aquella época tenía un blog de Mecano que se llamaba mecano.es con dos Cs, pero que bueno, luego abandoné y dejé de publicar y en algunas publicaciones pues ponía un vídeo. Entonces YouTube pues me servía para poner vídeos en las publicaciones del blog. Luego lo que ocurre es que, bueno, empecé a hacer una maqueta de trenes en escala H0 y muchos vídeos pues fueron de los trenes y de cómo iba construyendo la maqueta y cómo iba progresando. Y la verdad es que, bueno, pues luego acabé abandonando un poco el canal. Lo que pasa que, bueno, pues el año pasado, pues yo creo que por septiembre o así, pues la verdad es que se me ocurrió volver a retomar el canal, porque llevaba ya un tiempo, unos meses, haciendo pequeños mecanismos con Mecano a modo de entretenimiento, es decir, hacía fundamentalmente acoplamientos de distintos tipos de motores y había empezado a comprar piezas en los marketplace, pues de actuadores, de nuevos motores, de servos, de, bueno, pues distintos elementos que podía integrar en Mecano. Y iba haciendo pues pequeños montajes para integrarlos. El caso es que fui haciendo montajes y más montajes y dije, vaya, pues es que estaría bien que documentara un poco los distintos montajes, porque en cada mecanismo pues voy resolviendo una cuestión y luego pues me vendría muy bien tener un poco de documentación sencilla, que no me llevara mucho tiempo hacer y que pudiera luego pues consultar pues cuando hiciera modelos más grandes. Entonces pues empecé a hacer fotografías y vídeos, las iba ordenando de cada uno de los mecanismos y además, dije, bueno, pues si hago fotografías y vídeos de los mecanismos, pues a lo mejor puedo componer un vídeo de una forma sencilla y en base a esto, pues ir publicando esos vídeos en el canal de YouTube e ir haciéndolo, digamos, de una manera sistemática y bueno, pues quizás a lo mejor pues los aficionados que hay al Mecano, no muchos aficionados y menos, digamos, aficionados que hablen castellano, pues que puedan seguir YouTube, pues a lo mejor pues les puede servir de ayuda. Y por otra parte, pues a mí me servía para obligarme un poco a ir documentando todos los modelos y tener, digamos, los modelos documentados. Un poco la filosofía era, hacía un modelo, luego lo filmaba, hacía fotografías del modelo funcionando y vídeos y luego lo que hacía era lo desmontaba y iba haciendo fotografías del despiece, pues para explicar un poco las piezas que había empleado, en fin, los distintos problemas que había tenido en el montaje, los ajustes del mecanismo, etcétera, etcétera. Total que bueno, pues así ya se me ocurrió un poco la idea de darle un poco de vidilla al canal que tenía desde hacía tiempo y que de alguna manera, pues bueno, había tenido un poco olvidado. Claro, la idea luego es, pues decidí ponerle un título, cambiarle el título al canal y se me ocurrió ponerlo de mecanismos de Norma Mecano, porque cuando yo era pequeño y empecé con el Mecano, había un libro que se llamaba así, Mecanismos de Norma Mecano. Claro, yo en aquella época, pues el Mecano que tenía era muy sencillo y la mayoría de los mecanismos que venían en ese libro, pues no les podía hacer. Cuando luego fui mayor, pues empecé un poco a trabajar esos mecanismos y la verdad es que sí que hay algunos que estaban bien pensados, pero bueno, en general no me parecían mecanismos demasiado sólidos, o sea, me parecían mecanismos un poco sujetos con alfileres. Y por otra parte eran mecanismos que tenían sentido, pues en el contexto de lo que eran los principios del siglo XX y de lo que era un poco la era más inicial del Mecano, porque de alguna manera
no incorporaban pues características que podemos incorporar ahora al mecano, como hemos ido viendo en algunos vídeos, pues más, por decirlo de alguna manera, mecatrónicas. Entonces se me ocurrió pues eso, hacer algo como mecanismos de norma mecano, pero un poco orientado al siglo XXI y con la idea pues de poder incorporar en el mecano nuevas tecnologías, de forma que fuera pues, no sé cómo decir, una alternativa más, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a repasar un poco los distintos mecanismos. Este fue el primero que publiqué, que fue un pequeño ensayo como un piloto. Y fijaros que es un mecanismo sencillísimo. Tenéis su vídeo en el que básicamente pues lo que hice fue ver un poco cómo podía acoplar un motor que había adquirido en un marketplace, que son unos motores pues que están muy bien de precio, que incorporan reductora y bueno, de alguna manera, pues, cómo lo podía usar el mecano. Aquí ya se pone de manifiesto un poco que yo soy un aficionado al mecano, digamos, de los poco ortodoxos. Es decir, para mí el sistema mecano es algo vivo y para mí, digamos, dentro del sistema mecano y dentro de los montajes que hago, pues está permitido incorporar piezas, tecnologías y otros elementos que no son estrictamente del mecano y que de alguna manera nos permiten mejorar los modelos y nos permiten hacer cosas pues más divertidas. Y en ese sentido, pues bueno, quizás yo a lo mejor abuso un poco, pero digamos que yo hablo muchas veces del sistema mecano, ¿no? Como un algo que en lo que, bueno, hay una base, que es lo que es las piezas originales de Mecano, pero luego hemos podido incorporar, pues, otros elementos, otras tecnologías y con eso, pues, poder ir ampliando un poco digamos, las funcionalidades y las capacidades de lo que es el propio Mecano, ¿no? Bueno, y en este segundo, pues lo que intenté es utilizar un actuador lineal de unos actuadores que había adquirido en los marketplace, que ya habréis visto en otros modelos, que son muy sencillos de utilizar y fijaros que el montaje, como montaje de Mecano, es trivial, pero bueno, que el actuador lineal en esa posición donde, digamos, la fuerza que tiene que hacer varía en función de la elongación del actuador lineal, pues es significativa y ahí le he puesto una batería vieja de plomo seco, pues oye, que tiene su peso significativo y que el actuador pues la levanta pues como, vamos, sin ningún problema, como un Pepe, ¿vale? Entonces, bueno, me parecen unas piezas muy interesantes para incorporar el sistema mecano que simulan un poco pues los sistemas hidráulicos, los actuadores hidráulicos que vemos en un montón de maquinarias. Pero bueno, son eléctricos y muy sencillos de manejar, ¿no? Y el siguiente modelo, pues que yo creo que tuvo bastante éxito, porque yo creo que es el top 3 en cuanto a visitas de los que he publicado. Cierto es que bueno, cuando he estado editando este vídeo, pues algunos de los vídeos de los últimos, de la última serie, de la quinta serie, todavía no se habían publicado. Pero bueno, este era el típico diferencial. Lo que pasa que aquí, pues lo que hice fue hacer lo contrario de lo que se hace habitualmente. Es decir, en los ejes secundarios poner dos motores y ver qué pasaba en el eje primario y si realmente pues hacía gala a su nombre y calculaba la diferencia entre las velocidades angulares de los motores. Usé unos motores de Metalus que son bueno pues bastante aparatosos y difíciles de ajustar, pero que bueno, pues que son, vamos a decir, nativos del sistema Mecano. Bueno, y aquí tenemos otro que también ha tenido cierto éxito, que de momento aparece como el top 7 por el número de visitas o de visualizaciones, y que es un acoplamiento de tres ejes con bielas, muy al estilo pues, de lo que tenían las locomotoras de vapor antiguas. A mí la verdad es que este tipo de acoplamientos como que me resultan muy simpáticos, pero reconozco que tiene un ajuste un poco peliagudo y que luego, bueno, pues no es fácil de aplicar eso, o que no hay muchas aplicaciones. Pero bueno, la verdad es que se ven menos de lo que a mí me gustaría que se vieran en los modelos de Mecano. Y bueno, pues aquí he hecho un pequeño ejemplo, pues un poco para rendir homenaje a este tipo de acoplamientos que tanto me gustan. Bueno, y aquí tenemos a este chiquitín que ha sido el campeón de la serie, porque a día de hoy pues está el top 1 en cuanto a visualizaciones. La verdad es que es un mecanismo muy cuco, porque lo que es un acoplamiento de usillo en el que he utilizado unos motores que vienen, vamos a decir, con el tornillo de métrica 4. Yo ya os aviso, en el Mecano trabajo con métrica 4, no trabajo con Whitworth. Tengo también piezas con Whitworth, pero la mayoría de lo que tengo es métrica 4. Vamos a decir un poco al estilo de la rama alemana, de la rama
llama Marklin. Y bueno, pues este mecanismo quedó muy compacto, incorporé unos motorcitos que tienen reductora, que son baratísimos y que además son muy cucos, pero que tuve que currarme un poco cómo hacer una pieza para poderlos incorporar al sistema Mecano, o cómo adaptar, mejor dicho, una pieza existente, que lo expliqué en su momento en el montaje, y me permitió pues hacerme, digamos, este acoplamiento de usillo, que bueno, tampoco es que tenga muchas aplicaciones, pero que queda muy compactito y que desde mi punto de vista pues es cuco. Y efectivamente pues este vídeo pues ha tenido bastante éxito. Bueno, y aquí hay otro montaje muy sencillo en el que de alguna manera pues es un acoplamiento de cremallera que a mí me gustó mucho, funcionaba muy fino, tenía un ajuste, bueno, tenía un cierto ajuste, pero era fácil, o sea, tenía posibilidades de ajustarse y que bueno, pues no gustó mucho. A mí la verdad que los acoplamientos de cremallera me gustan bastante, me parece que tienen bastantes aplicaciones y habréis visto a lo largo de los distintos vídeos del canal, pues que los empleo, sobre todo, por ejemplo, cuando utilizo servos. Me parece que funcionan muy bien y que te dan mucho juego. Bueno, y aquí en este vídeo, pues lo que intenté es pues presentar un mecanismo en el que utilizaba dos servos de corriente continua, de los que se usan en aeromodelismo, que a mí la verdad en los modelos de Mecano me dan muchísimo juego, pero que luego cuando veo otros compañeros y otros modelos publicados en YouTube, pues apenas se usan. Y yo la verdad, pues animaros a usar servos porque realmente creo que es incorporar al Mecano una posibilidad que además ahora es muy asequible y que es muy fácil de controlar y de gestionar y que da muchísimo juego. Pero bueno, por la razón que sea, pues ni gustó este vídeo ni veo yo muchos vídeos en los que la gente pues haga uso de los servos. Bueno, y sin embargo, pues aquí tenemos otro vídeo en el que utilizo un actuador lineal, pues en principio pues algo exógeno a lo que es o externo a lo que es el sistema Mecano, pero que tuvo bastante éxito. Y con esto pues lo que hago es una viga telescópica que bueno, pues la verdad quedó muy compactita, quedó muy bien y que luego estos actuadores lineales, pues como tienen una fuerza bastante significativa, pues oye, te permiten incorporarlos en modelos y en montajes muy curiosos. Y como digo, pues un poco simulando pues los actuadores lineales hidráulicos que bueno, podemos con profusión en las máquinas. Bueno, yo he visto por ahí, pero no los conozco ni los he trabajado, pues que para lo que es el mundo del radiocontrol hay sistemas hidráulicos en miniatura. Pero bueno, por lo que he visto, pues me parecen muy caros y luego, bueno, complejos de manejar. Bueno, yo no sé si algún día me animaré y adquiriré alguno sencillo, un poco con la idea de integrarlo al sistema Mecano. Pero de momento, con estos actuadores lineales, pues estoy bien servido y digamos que ese tipo de funcionalidad la cubro bastante bien. Bueno, y aquí un montaje sencillísimo que, bueno, simplemente pues hablo un poco de los acoplamientos con cadenas, de los distintos sistemas de cadenas que hay o que yo tengo incorporados en el Mecano. Y en estos vídeos tan sencillos, pues sí que aprovecho luego pues para desarrollar algún tema complementario, ¿no? En relación con el vídeo que estamos viendo. Y aquí hablé un poco pues de lo que eran los motores clásicos de Mecano, enseñé un poco los que yo tenía en mi colección y bueno, pues vi un poco ventajas, inconvenientes de cada uno de ellos y la idea, bueno, pues es también en estos vídeos que son más sencillos y donde el mecanismo, pues vamos a decir que no tiene mucha enjundia, pues poder ver otros temas complementarios. Y efectivamente veremos que he ido publicando algunos vídeos pues un poco con esa filosofía. Bueno, y en este montaje, pues que sí que ha tenido un cierto éxito, pues por una parte lo que intenté es utilizar un motor de Metalus, que es un motor jumbo de mucha potencia, que además pues yo creo que llega a las 10.000 revoluciones por minuto, que no tiene por supuesto reductora, e intentar hacer una reductora que pudiera acoplarse a ese motor. Claro, ¿cuál es el tema? Pues el tema es que a veces, y lo que quería poner un poco de manifiesto en este vídeo es que cuando utilizamos motores muy potentes, pues podemos poner un poco en compromiso a las propias piezas y a los propios elementos que tenemos de Mecano, porque Mecano, aunque esté hecho, o sea, una construcción mecánica con piezas metálicas, pero los metales pues también tienen sus tolerancias y sus resistencias y cuando joder, coges unas velocidades angulares muy altas o estás, digamos, manejando unos pares muy grandes, pues efectivamente se pueden deformar o realmente pues podemos estropear algunas de las piezas. Aquí además, bueno,
bueno, pues puse un poco de manifiesto la dificultad que muchas veces tiene acoplar dos ejes por muy alineados que estén y cómo, por ejemplo, pues las juntas Cardan pues nos resuelven ese problema. Y aquí vuelvo a incorporar piezas mecánicas que no son del sistema Mecano, pero que como, bueno, pues son compatibles con el sistema Mecano, pues yo las incorporo y que son pues piezas que compro en los marketplace y que desde luego pieza que veo y a la que veo que la puedo dar una cierta aplicación, pues pieza que compro porque ya digo, normalmente son muy baratas y te suelen resolver ciertos problemas de forma muy adecuada cuando realmente entiendes un poco la filosofía y para qué sirve esa pieza, ¿no? O para qué sirve ese pequeño mecanismo. Bueno, y en este montaje, pues volví otra vez a hacer uso de los servos, que ya digo, yo soy muy forofo de ellos y me da mucho juego en Mecano, pero sobre todo un poco lo que quería hablar era de un mecanismo plano súper sencillo y súper utilizado, que es el de corredera, biela, manivela, que es un mecanismo, vamos, que se ha usado muchísimo y se sigue usando hoy en día. Y cómo incluso, pues con Mecano, pues se puede un poco, digamos, utilizar pues para entender la física de ciertos mecanismos, la cinemática, la dinámica. A ver, yo esos suelen ser temas en los que no profundizo mucho, sino que los trato muy por encima, porque además los mecanismos que hago en general, pues son muy básicos, pero que yo creo que luego, pues para, sobre todo estudiantes de ingeniería, que quieran profundizar un poco más y que quieran, bueno, pues esos conceptos teóricos que manejan en clase, pues tocarles un poco, pues el Mecano puede dar mucho juego. Ya iremos viendo porque sí que en algunos montajes pues hago un guiño un poco a esta filosofía de poder utilizar el Mecano, vamos a decir, como algo instructivo, como algo educativo y que nos puede pues formar un poco en ingeniería mecánica, en ingeniería eléctrica, electrónica, en ingeniería del software, en fin, que cubre yo creo que bastantes ramas de la ingeniería y en la que, bueno, pues podemos hacer, digamos, un poco jugar a la ingeniería, ¿no? Y eso es parte de la gracia y darle, pues eso, a las cosas un cierto sentido físico y un cierto sentido matemático, ¿no? Bueno, y aquí ya empieza a aparecer el primer mecanismo de la cuarta serie, cuando ya empiezo a racionalizar un poco, bueno, sí, yo creo que es de la cuarta serie, que es un eje con retención por trinquete, y ya empiezo aquí a racionalizar un poco, pues vamos a decir, la producción de estos modelos de Mecano. Este es un modelo pues muy sencillo y aquí pues efectivamente lo que quería es que se viera pues un mecanismo que a efectos mecánicos es como funciona un diodo a efectos electrónicos, es decir, que de la misma manera que un diodo solo deja pasar la corriente en una dirección, pues este eje con retención por trinquete, pues solo transmite par, transmite potencia, digamos, cuando el eje gira en un sentido determinado, ¿no? El eje primario. Bueno, y aquí hay otro mecanismo que tuvo cierto éxito, está en el top 8 a día de hoy en cuanto a visualizaciones, que ese sí que es un mecanismo, pero vamos, sencillo hasta decir basta, que además pues solo emplea poleas, vamos, que lo hice de tal forma que fuera algo que se pudiera hacer exclusivamente con poleas, que yo creo que son como los acoplamientos o los elementos más sencillos de cara a hacer mecanismos. Es lo que yo llamo pues, casi un modelo infantil, ¿no? Un poco orientado a que lo pueda hacer gente menuda, que lo puedan hacer chavales y que se pueda hacer pues con un mecano o hacer uno parecido con un mecano sencillo. Pero bueno, pues sin embargo, pues el mecano, el modelo parece que gustó y ahí está. De vez en cuando sí que hago algún pequeño guiño y enseño pues algún mecanismo y algún montaje pues como más sencillo y más asequible, ¿no? Bueno, y este que también es muy sencillo y además es súper sencillo porque aquí utilizo un kit específico del fabricante Metalus para hacer una plataforma giratoria. La verdad es que las plataformas giratorias pues tienen muchas aplicaciones en los modelos de Mecano y es un mecanismo muy clásico, pero bueno, luego en la realidad pues no es tan fácil vamos a decir, de desplegar y es un mecanismo que tiene su enjundia. Haciendo un poco de spoiler, pues ya veréis que en la serie sexta, que va a continuación, digamos, de estos primeros 25 mecanismos, pues aparece otra plataforma giratoria que en este caso pues sí que resuelve el problema de poder tener circuitos pasantes y de poder de alguna manera pues transmitir potencia y señales a la parte giratoria, ¿no? De la plataforma y pudiendo la plataforma pues girar indefinidamente, ¿no? Que eso pues es parte de la gracia y no es tan fácil de hacer con Mecano.
Bueno, y aquí hay otro mecanismo que a pesar de que a mí me parece muy interesante, porque a mí todo lo que son los mecanismos con engranajes planetarios me parecen muy divertidos. Pero que bueno, pues tampoco gustó mucho, pero sin embargo yo luego veo que sí que otros compañeros aficionados al mecano, pues usan con bastante frecuencia, pues mecanismos basados en engranajes planetarios, lo cual me parece lógico, pues porque los engranajes planetarios pues tienen muchas aplicaciones muy interesantes y resuelven problemas que no resuelven otros mecanismos. Pero bueno, por lo que sea, este mecanismo no gustó demasiado y en cualquier caso, pues bueno, haré otros mecanismos, lógicamente, con engranajes planetarios, pues porque es un tipo de mecanismo que solventa muchas cosas y que da muchas posibilidades. Bueno, y este es un vídeo de una plataforma elevadora pantográfica que utiliza un actuador lineal de una carrera cortita de 5 centímetros, que bueno, el vídeo ha tenido cierto éxito y me alegro porque me parece un montaje bastante original y bueno, pues la verdad es que a día de hoy digamos, es el último vídeo que he publicado, porque tener en cuenta que yo los vídeos los voy editando y los voy trabajando bastante antes de su publicación, de forma que siempre tenga pues una especie como de colchón de vídeos para ir publicando, porque lo que sí que me gusta es publicar de forma regular. En ese sentido, pues también contaros un poco cómo lo hago, es decir, que ahora ya, pues desde hace unos meses, pues he decidido publicar todas las semanas, publico los sábados y una semana publico un short y a la siguiente un vídeo, a la siguiente un short y a la siguiente un vídeo, así sucesivamente. Bueno, lo de los shorts, pues la verdad me animaron algunos compañeros de trabajo, pues para que el canal tuviera, vamos a decir, un mayor alcance y pudiera, pues llegar a más gente. Bueno, no sé hasta qué punto, porque bueno, alterno short con canales, pero luego YouTube pues decide dar un poco de difusión al canal y darle impresiones, pues un poco en función de sus necesidades o de lo que ellos creen que pueden ser, pues audiencias a las que les pueden interesar. Bueno, luego ya lo veremos con más detalle, pero es algo que tampoco se acaba de entender muy bien, ¿vale? Bueno, y aquí lo que veis es otro mecanismo, bueno, que este está bastante elaborado, es una caja de cambios. Es una caja de cambios muy clásica, de las que se hacen con mecano, que por la combinación que tienen los engranajes de mecano, pues es como muy natural hacerla. Y lo que pasa que, bueno, pues yo aquí en este caso lo que sí que he hecho ha sido incorporar un servo y incorporar, digamos, un mecanismo, pues para poder hacer un cambio o para que el cambio, digamos, de relación en la caja de cambios, pues se haga con un servomecanismo y se haga, digamos, electrónicamente, ¿no? Y eso pues le da una cierta gracia. Y yo creo que el montaje pues ha quedado bastante chulo, es bastante modular y yo creo que es uno de los montajes, pues, más elaborados de los que he presentado, ¿vale? Así un poquito más complicadillo, ¿vale? Bueno, y en estos últimos minutos del vídeo, pues lo que quiero es enseñaros un poco cómo gestiono todo el rollo este del canal de YouTube, ¿no? Y cómo utilizo una herramienta que nos proporciona YouTube, que es YouTube Studio, ¿no? Que es la herramienta que proporciona Google, pues para que tú puedas hacer un seguimiento del canal. YouTube Studio, pues fundamentalmente te permite gestionar el contenido que vas publicando, que lo tienes aquí, y ir viendo de alguna manera ese contenido, pues las visualizaciones que tiene, los comentarios, los me gusta, etcétera, etcétera, y ver un poco pues qué efectos tienen tus vídeos o tus shorts, que en mi caso, por ejemplo, publico vídeos y shorts, y de alguna manera pues también te da unas ciertas estadísticas. Yo creo que esta es como la pantalla, por lo menos para mí, más interesante. También tiene otras funcionalidades porque, digamos, te permite editar o hacer unas ciertas ediciones sobre los vídeos o los shorts. Yo, por ejemplo, los vídeos los subo ya editados, 100% editados, mientras que los shorts, pues los subo y luego les aplico una música y les hago una pequeña edición dentro de lo que es el entorno este de YouTube Studio. Pero bueno, como os decía antes, pues aquí, aparte del contenido, lo que es un panel de uso general, pues tienes las estadísticas y que yo creo que esto es como lo más interesante, ¿no? Entonces, en las estadísticas, pues tú seleccionas un poco la franja de tiempo en la que
que quieres ver el funcionamiento de tu canal. Fijaros que yo aquí pues ya aparece un poco el patrón de cómo publico, pues que publico pues un short, un short, un vídeo y de alguna manera pues aquí me va diciendo las visualizaciones que tengo. Fijaros que los shorts proporcionan muchas más visualizaciones, por lo tanto pues pueden ser un contenido bueno pues para tener un mayor alcance. ¿Vale? Mientras que, sin embargo, si vemos el tiempo de visualización, es decir, el tiempo que los usuarios de YouTube han pasado viendo los vídeos de mi canal o de nuestro canal, pues fijaros que eh, aquí es como se ve que los vídeos pues proporcionan bastante tiempo de visualización, pues sería un poco, digamos que integrar toda esta curva que está aquí, y los shorts sí publican muchas visualizaciones, pero muy poco tiempo de visualización, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver los suscriptores. También pues podemos ver el contenido, un poco cómo pues ha ido funcionando y incluso, bueno, pues podemos ver cosas relacionadas con la audiencia, es decir, podemos ver pues desde qué países nos están viendo, cuántos son usuarios que son recurrentes, cuáles son usuarios nuevos, etcétera, etcétera, y desde qué dispositivos ven los usuarios los vídeos, si son usuarios que están suscritos o no suscritos, qué franjas de edades, porque ellos tienen qué sexo, porque ellos, digamos, a las audiencias desde qué países nos están llegando, si ven los vídeos sin subtítulos o los ven con subtítulos. Bueno, pues de alguna manera yo creo que aquí podemos ver un poco, pues ya digo, toda esta información. Aquí podemos seleccionar un poco, como digo, el ancho, digamos, del tiempo, ¿no? Pues podemos seleccionar 90 días o incluso fijaros que si me voy a los últimos 365, pues aquí en lo que es la vista general, pues se ve un poco cómo la cosa pues ha ido evolucionando desde que empecé a publicar, digamos, digamos, en el nuevo periodo donde he publicado cosas solo de Mecano. Aquí, por ejemplo, yo qué sé, en el contenido, un tema interesante, pues es ver las impresiones que te va dando YouTube, ¿vale? Y el porcentaje que tiene las impresiones. A ver, aquí en YouTube, pues tú dependes mucho si lo trabajas de forma solo orgánica, como lo trabajo yo, es decir, te limitas exclusivamente a publicar vídeos y que la gente que les interesa, pues los vean, pues claro, una cosa es que a la gente le interesen y otra cosa es que la gente sea capaz de llegar a tus vídeos. Entonces, bueno, ahí vas a depender mucho de las impresiones que te dé YouTube, pues cuando los usuarios hagan búsquedas. Evidentemente, las búsquedas, si están muy relacionadas o muy enfocadas a lo que tú publicas, pues a lo mejor van a ser exitosas. Pero luego YouTube tiene otros lugares en los que da impresiones y bueno, es YouTube el que decide pues dar unas impresiones u otras, porque YouTube con la gente, digamos, que se conecta a YouTube para ver vídeos, lo que quiere es que estén el mayor tiempo posible. Quiere conseguir la máxima audiencia porque realmente eso es lo que luego rentabiliza publicitariamente. Entonces, claro, si tus vídeos, como es mi caso, pues hacen referencia a un nicho muy específico, pues lógicamente no van a tener una audiencia o un alcance muy grande. No me va a dar impresiones porque dice yo voy a dar impresiones a este vídeo, pero a la mayor parte de la gente pues este contenido no le interesa. Pero bueno, y los que publiquéis y tal, pues no sé, pensar que a publicarlo como lo hago yo. Es decir, para mí esto es un entretenimiento, es un hobby, es un complemento a mi hobby del mecano y es una forma de compartir con otras personas pues esta afición. Y yo lo hago sin ningún interés, sin ningún ánimo de lucro, sino que lo único que estoy buscando aquí pues es nada, pues poner a disposición de otros aficionados o de gente que le pueda interesar pues este contenido. Y nada, pues esto es un poco en relación a la parte de YouTube, pues lo que os quería transmitir un poco en este sentido, ¿vale? Bueno, y aquí termina este especial 25 mecanismos, que sí que ha sido un poco más largo porque hemos hecho un repaso y hemos hablado un poco pues de el mecano, de la afición, de cómo complementarla. Bueno, he aprovechado un poco también los vídeos pues para tocar otros temas. También hemos visto un poco pues cómo gestionar o cómo gestiona o cómo puede un aficionado como yo pues gestionar un canal de YouTube y cómo qué herramientas nos proporciona el propio Google para hacerlo. Y bueno, pues oye, agradeceros mucho a los que hayáis visto este vídeo, que además es un vídeo más largo de lo habitual y que bueno, pues igual a lo mejor ha resultado un poco espeso en algunos momentos. Y nada, pues a seguir todos muy bien, con mucha salud y sabed que bueno, pues que hay más vídeos preparados que irán saliendo con mecanismos interesantes y nada, pues espero que sigamos viéndonos por este canal. Muy bien, pues nada, a seguir bien, con mucha salud. Un saludo para todos. Adiós.